Buenos días chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financiera a los 40. Hoy vamos a hablar de la DEMA, este indicador que es una bomba para el scalping. Si tú operas en 5 minutos, si tú quieres hacer scalping en 5 minutos, tira a la basura las EMAs y usa la DEMA, este indicador que lo vamos a ver ahora mismito. Pues bien, lo primero que hacemos es nos venimos aquí a TradingView y donde estamos aquí en indicadores, nosotros venimos aquí y ponemos directamente DEMA y nos sale aquí media móvil exponencial EMA de doble canal y ponemos una, pero vamos a trabajar con dos EMAs, entonces ponemos una y la siguiente la podemos buscar como la hemos buscado, como DEMA, pero también podemos poner aquí doble canal. Escribimos doble canal y ya nos sale aquí media móvil de doble canal. En el caso que no nos acordemos y sepamos que es una media móvil que tiene que ver con las EMAs, con las medias móviles exponenciales, pues si escribimos EMA, también nos va a salir aquí. ¿Veis? Media móvil exponencial de doble canal. Entonces, esta es la que vamos a usar, la famosa DEMA. Bien, para trabajar con la DEMA, en el vídeo de hoy te voy a decir cómo configurar estas DEMAs para trabajar con ellas, las diferencias entre la DEMA y la EMA, y al final del vídeo te voy a dar un tic donde hay otro indicador que es mucho más top que las DEMA, pero que sé, ya lo dejo para que lo investigues por tu cuenta. Bien, lo primero que hacemos es, recuerda, si quieres saber más sobre las medias móviles, la EMA, la SMA, por qué usamos una temporalidad, por qué otras, en el canal hay un montón de vídeos donde explico eso, y no solo explico eso, sino que hay un curso completo donde podrás saber estas medias móviles, cómo se usan, cómo se utilizan, y ahora en scalping te muestro esta que es una top, que es la DEMA. Pues bien, para ello las tenemos aquí. Recuerda que a mí me gusta trabajar mucho con el semáforo que es verde arriba, rojo abajo. Entonces vamos aquí a configuración y lo primero que hacemos es entrada de datos. Ponemos entrada de datos 50 y esta de 50, ahora le vamos a cambiar el color. Vamos otra vez aquí en configuración, en estilo, y la vamos a dejar, bueno, esta la dejamos en color verde y la vamos a poner más ancha. A ver, vale. Perfecto. Y la otra vamos a configurarla, la de 50. La podemos dejar en 9 también, pero la vamos a poner en color rojo. Y la vamos a dejar, la podemos dejar así de 9 o de 20. 20, 21. La vamos a poner de 21. Y la de 50, la gente trabajaría con 50-20 y nosotros en vez de poner de 50, si hay un vídeo te diré por qué 60 en vez de 50 y la ponemos de 60. Pues bien, ya las tenemos configuradas estas DEMA. Entonces, ¿la estrategia? ¿En qué consiste la estrategia? Pues la estrategia de esta DEMA consiste en una estrategia de cruces de medias. Y este cruce de media, donde mejor funciona aquí, en esta zona de aquí, estamos en gráfico de 5 minutos, en esta zona de aquí no le vamos a hacer caso. ¿Por qué no le vamos a hacer caso? Porque las medias móviles tienes que saber que son unos indicadores de tendencia, se usa mucho para saber el cambio de tendencia, de alcista a bajista, de bajista a alcista, y cuando estamos en mercados laterales no funciona muy bien, entonces en esta zona lateral no lo vamos a usar. Aquí usaríamos otros indicadores, como en el canal puedes ver las bandas de Bollinger. Pues bien, sabiendo que aquí no lo vamos a usar y que lo vamos a usar en momentos de tendencia, ¿qué vemos? Pues mira,
en qué punto en Scalping nos hubiera dado entrada este cruce de medias. Vemos aquí cómo se cruzan las medias. Entonces, en este punto que te señalo aquí, aquí tenemos la entrada. Ahí entramos. Y seguimos dentro, seguimos dentro, seguimos dentro. ¿Hasta cuándo? Vamos a ver aquí si nos ha sacado. Aquí nos ha sacado. Pues entonces aquí salimos. Fíjate, entramos, salimos. Vamos a ver el porcentaje que nos da esta estrategia de entrar y salir. Y vemos que el porcentaje de un 1,74%. Está bien. Volvemos a ver cuándo nos sigue dando entrada. Y vemos que aquí se vuelve a cruzar otra vez. Se vuelve a cruzar, volvemos a entrar. Aquí se cruza nuevamente y nos vuelve a dar salida. Fíjate cómo nos va dando entradas y salidas, entradas y salidas. Si en lugar de poner esta EMA de 21 la cambiamos a 9, vamos a ver la diferencia entre una y otra. Fíjate, la diferencia es que la EMA de 9 nos avisa antes. Fíjate, hemos señalado aquí en este punto lila porque era 21 periodos. Si en lugar de 21 periodos nos daba la entrada aquí en 9 periodos, nos daba señales antes. Pero, por el contrario, vamos a ver que hay más ruido. ¿Más ruido qué quiere decir? Que las líneas de la media móvil no son tan onduladas, sino que tienen más picos y esto puede darte más señales falsas. Fíjate, aquí nos hubiera dado la salida un poco antes, la entrada nos ha coincidido la de 9 de la de 21, pero aquí la salida también nos la hubiera dado antes. Es decir, si en lugar de 21 usamos 9, nos avisa antes, pero puede haber más fallos, puede haber unas indicaciones que no son correctas. Sobre todo, esas indicaciones que no son correctas te las va a dar aquí, en estos momentos aquí que te digo yo, que son que el mercado está lateralizando. ¿Y eso dónde lo podemos ver? Pues eso lo podemos ver como con esta estrategia de EMAs. Si el mercado está lateralizando, recuerda, si está lateralizando en la temporalidad que estamos viendo, ahora estamos en 5 minutos y está lateralizando en 5 minutos, pero si en una hora es alcista o en una hora es bajista, se puede seguir utilizando esta estrategia. Mira, aquí en este punto donde estamos ahora, que el mercado ha estado lateralizando, ¿por qué no se puede usar? Porque no para de dar falsas entradas y falsas salidas. Aquí entra, aquí sale y entonces no para. Aquí, fíjate aquí, este tramo final, aquí entra, sale, entra, sale, entra, sale. Esto es inoperable. Entonces, una cosa a tener en cuenta. DEMA, úsalas en scalping y úsalas en temporalidades bajas, que son 5 minutos y 1 minuto, y úsalas en cuando el precio está alcista, en tendencia alcista o tendencia bajista, no como en este punto de aquí que está lateralizando. ¿Qué más tener en cuenta? Alguien puede decir, vale, está muy bien que me estás usando las DEMAs, que es la EMA, o sea, que es la media móvil exponencial de doble canal. ¿Y por qué no la EMA? Pues mira, para que veas por qué no la EMA, vamos a comparar ahora las DEMAs con las EMAs. Entonces, dejo la DEMA de 9 y donde está la DEMA de 60, la voy a quitar y voy a poner la EMA normal. Y vamos a ver una EMA normal, media móvil exponencial, de 9. Ya tenemos ahí la EMA de 9. Y esta EMA de 9 la vamos a poner en color verdecito.
en color verdecito. Aquí estamos. Vale. Volvemos a acercarnos al gráfico para que veamos qué diferencia hay entre una EMA y una DEMA. La verde es la EMA y la roja es la DEMA. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos en este punto de aquí? En este punto de aquí estamos viendo que la EMA se queda más arriba y la DEMA baja más. Es decir, y aquí vemos que también que se mueve más. Es decir, el movimiento de la DEMA, de la EMA de doble canal, es más exagerado que el de la EMA. Entonces, ese movimiento más exagerado es lo que nosotros necesitamos para que nos dé señales, en el scalping de 5 minutos. Porque nosotros queremos que nos dé señales. Si nosotros vemos aquí la EMA de 9, esta EMA de 9 vemos que como verde, no baja tanto. Y aquí cuando sube, no sube tanto. Entonces, esa amplitud no es tan grande. ¿Vale? Si lo vemos, vamos a verlo ahora comparando la DEMA de 60 con la EMA de 60. Ponemos la DEMA de 60. Venimos aquí, ponemos la DEMA de 60. Y ahora ponemos la EMA también de 60. Y aquí vemos exactamente lo mismo. La EMA de 60, fíjate, se ha quedado por arriba. La DEMA ha bajado más, ha tenido más amplitud. Y al subir al contrario, la DEMA sube más y la EMA sube menos. Es decir, con la EMA de doble canal tenemos más entradas y no solo tenemos más entradas, sino que también hay el peligro de que las entradas pueda haber entradas más falsas, que haya más, lo que se conoce como más ruido. Hay más ruido, ¿por qué hay más ruido? Porque fluctúa más la media, se mueve más la media, tanto en una situación como en otra. Aquí tenemos marcado con flechas, estas flechas están marcando las entradas que nos ha dado antes con las DEMAs, en color lila. Ahora vamos a marcar en color amarillo las entradas que nos va a dar la EMA. Para ello tenemos aquí la EMA de 60, la dejamos y en esta DEMA la borramos y ahora vamos a poner una EMA nueva. Pues escribimos aquí EMA, ya la tenemos aquí, media exponencial, y esta media exponencial ya la tenemos de 9 periodos. Le cambio el color a rojo. Estos colores están justo invertidos como a mí me gustaría, pero bueno, para no liar más la cosa, lo dejamos así, en rojo y en verde. Pues bien, si yo ahora en este gráfico empiezo a marcar las entradas, fíjate, la EMA, vamos a marcarlo en amarillo y aquí así arriba le cambio el color. A ver, ¿me deja ahora cambiar el color o qué pasa? Ahora, a amarillo, muy bien, aquí en amarillo. Vemos como la EMA tiene menos volatilidad que la DEMA, la entrada me la ha dado más tarde. Pero, por el contrario, aquí, fíjate, aquí tampoco me da salida y me da salida aquí. ¿Veis lo que os he comentado del ruido? La EMA me da entrada más tarde y me da salida más tarde. Pero este ruido, que es lo que he dicho yo, las DEMAs producen este ruido.
Y alguien este ruido lo podrá ver como algo negativo y yo lo veo como algo positivo. ¿Por qué? En este caso, este movimiento de aquí arriba ha sido totalmente favorable a nuestro trading, a nuestro indicador, a nuestra proyección. Como ha sido totalmente favorable, la EMA ha dicho, ole tú, entro y seguimos y hasta aquí arriba no me salgo de la fiesta. En cambio, las demás han sido más precavidas. ¿Por qué? Porque nos ha dado entrada aquí, nos ha dado salida aquí, nos ha dado entrada aquí y nos ha dado salida aquí, nos ha vuelto a dar entrada aquí. Es decir, no ha sido todo este movimiento un trade, sino que han sido 3 trades. Entro, salgo. Entonces, han sido varios trades diferentes. Entonces, esto, si el mercado va a tu favor, te puede perjudicar en el sentido de que no ganas tanto dinero. Pero como mi objetivo, cuando hago scalping, no es ganar mucho dinero, sino es no perder, y como yo voy a no perder, con la DEMA consigo no perder. Y al conseguir no perder, yo prefiero tener trades cortos y fiables que no trades largos donde en cualquier momento se me ha dado la vuelta. Ahora aquí se ve muy mágico y maravilloso porque es desde aquí hasta aquí, pero si en algún momento hubiese hecho patapam para abajo, el porcentaje de ganancia también hubiera sido bastante grande. Así que para el scalping, mejor la DEMA que no la EMA, porque te da más entrada, salida, más entrada, salida, más entrada, salida, y no hay peligro de quedarte atrapado tan atrapado en un trade que se gire en contra de lo que tú habías previsto. Y ahora llega el tip final, que esto os lo dejo para que lo estudiéis vosotros y lo voy a estudiar yo también, que es, hemos hablado de la DEMA, pero luego está este que pone aquí, TEMA. ¿Qué es la TEMA? Pues TEMA es la media móvil exponencial triple, conocida como TEMA. Y la media móvil exponencial triple, ¿qué es lo que hace comparado con la doble? Mira, vamos a quitar esta y vamos a poner la triple. Pues esta, que es la TEMA, pues no es de doble canal, es de triple canal. Entonces el movimiento es más ancho. El movimiento es mucho más salvaje, mucho más amplio. Entonces, esta TEMA, que te lo dejo ya para que tú lo mires y me lo digas, y si veo que hay interés, entonces haré un vídeo específico sobre TEMA para que veáis en qué momentos la TEMA se puede usar mejor que la DEMA o mejor que la EMA. Pues bueno, espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, dale a like y suscríbete a mi canal. Si estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.